Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Hace algún tiempo escuchaba la frase de un compañero del trabajo que estaba molesto con su jefe y decía, no cabe duda que el que sabe, sabe, y el que no, es jefe. Yo pienso que esto es un poquito cuestión de enfoques, expectativas. Hay una anécdota de dos trabajadoras que están platicando y le dice uno al otro, oye, ¿sí sabes que el día de ayer falleció nuestro jefe de un terrible accidente? Y le contesta a su compañero, sí, pero aún estoy intrigado de quién más iba con él. Le contesta, ¿cómo? ¿Alguien más iba con él? Sí, hoy leí en la mañana la esquela que decía, perdimos a una persona muy importante, además de perder a un hombre muy trabajador. Espero que este no sea tu caso, que no seas de esos jefes que no son reconocidos porque son trabajadores. Pero repito nuevamente, yo creo que es cuestión de expectativas, un poquito cuestión de enfoques. Así que yo creo que es importante que alineemos nuestras expectativas a las expectativas de Dios, que alineemos nuestro enfoque al enfoque de Dios. Comencemos. Expectativas. Es importante que nos demos cuenta que a veces nosotros tenemos expectativas sobre mucha gente que nos rodea, sobre muchas cuestiones a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, yo recuerdo cuando era pequeño, tenía expectativas muy altas sobre mi papá. Porque cuando era pequeño yo pensaba que Superman realmente no era fuerte, el fuerte era mi padre. Porque mi padre tenía mucha energía, era un hombre grande y yo lo recuerdo a mi papá un hombre robusto y fuerte. Pero pasa el tiempo y te vas dando cuenta que tal vez no es tan fuerte como tú creías y a lo mejor no es tan invencible como Superman. Cuando yo tengo 18 años mi padre muere de cáncer. Mi expectativa no era esa. Yo no esperaba eso. Expectativas sobre los amigos. Recuerdo alguna ocasión cuando era pequeño tenía amigos a los que quería mucho y decía, si algo me pasa sé que él va a estar ahí y si algo le pasa yo voy a estar con él. Así que cuando llegaba alguien y quería golpearlo, yo iba y lo defendía. Decía, ¿qué le haces a mi amigo? ¿Por qué te metes con él? ¿Cuál era mi sorpresa tan grande? Que a veces yo me ponía contra personas que yo mismo ni siquiera pelearía por mí, porque a mí me daba miedo. Y cuando veía eso, pues me agarraba fuerza porque yo quería a mi amigo. ¿Cuál era mi sorpresa? Que cuando yo tenía el problema y volteaba a buscar a mis amigos ya llevaban corriendo como una calle. Otra expectativa puede ser que a veces las mujeres ven a un hombre y dicen, se ve que ese hombre es un hombre caballeroso, mira qué guapo, mira cuánto dinero se ve que tiene educación. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando al pasar el tiempo se encuentran con un patán, alguien que no sabe respetar a las mujeres, alguien que no sabe abrir la puerta de un auto para que sube y baje una dama, que no sabe dar el paso a la gente, que no sabe que la mujer va del lado contrario al movimiento de los carros, se va del lado de la pared cuando van en la banqueta. Expectativas. Expectativas cuando ha habido cambios de gobierno. Cuando han llegado presidentes y tú dices, ahora sí, se acabó la corrupción, y no te has enterado que este señor era el maestro de los otros corruptos. Así es. Y en EMET hemos aprendido que el problema no son los padres por haberte abandonado y por no haber tenido el dinero que tú hubieras querido o haber tenido todo eso que tú necesitabas. El problema no es una esposa por haberte engañado. El problema no son los amigos por haberte abandonado. El problema son las expectativas que tú tenías sobre ellos. Cuestión de expectativas. Hace algunos días fue Semana Santa. Tal vez muchos de ustedes no lo recordaron, porque con el tema de la cuarentena muchos han perdido la noción del tiempo. Pero quiero recordarte que esa semana fue la última semana antes de que Jesucristo muriera y resucitara. Nosotros podemos ver que este viernes de crucifixión, este viernes en donde Jesucristo muere, es precedido por un domingo que se conoce como Domingo de Ramos. ¿Qué es Domingo de Ramos? Es el momento en el que Jesucristo es recibido en Jerusalén y que la gente que lo iba a crucificar después, en ese momento, le estaba dando la bienvenida a la ciudad.
Y le decían, bendito el Mesías, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito. Y ponían las ramas y le decían, bienvenido, bienvenido, y le alababan. Qué hermoso momento, qué momento tan emotivo. Pero otra vez vemos un tema de expectativas. ¿Por qué traían ellos esa expectativa? Vayámonos un poquito a la historia. En EMEC hemos aprendido que para entender algo en la palabra de Dios a veces debemos de conocer su contexto histórico. ¿Cómo es que la gente llega a esa conclusión? Si Jesús sanaba enfermos, limpiaba leprosos, resucitaba muertos, pero Él nunca tuvo una espada en la mano. ¿Qué sucede? Vámonos al contexto histórico. Jesucristo nace en un momento donde los romanos tenían sojuzgado al pueblo judío. Es decir, ellos tenían el gobierno principal sobre ellos, gestionaban los impuestos del pueblo judío. Por otro lado, también tenemos a fariseos, a escribas, al gobierno religioso del pueblo judío, que en realidad también era su gobierno político. Es decir, el pueblo de Israel tenía un gobierno religioso que respetaba el imperio romano siempre y cuando se cuadrara a sus estatutos, y todavía encima tenían al imperio romano gobernándolos. Entonces el pueblo de Israel era un pueblo que era sojuzgado. Si ustedes se van un poquito más atrás, o un mucho más atrás, en la palabra de Dios encontramos a Moisés. ¿Quién es Moisés? Moisés fue el libertador del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto a través del poder de Dios. Entonces en la historia del pueblo de Israel existe un Moisés que los liberaba. Que después de liberarlos van cruzando el desierto a una tierra que Dios les promete, a una tierra que Dios les prometió, y van peleando con todos los pueblos que se van poniendo en su camino para que ellos no logren el paso, no les permiten pasar. Entonces ellos pelean, ganaban las peleas y continuaban. La mano de Dios iba con Moisés. También nos podemos encontrar a Gedeón, una persona insegura, con miedos, que Dios lo toma, lo fortalece y lo ayuda a liberar al pueblo de Dios del oprobio que estaban viviendo. Nos encontramos también a un Sansón que tenía como el llamado de enfrentarse a los enemigos de Dios, vencerlos y liberar al pueblo, aunque Sansón no cumplió el plan que Dios tenía para él, pero sí le puso varios cocos a los enemigos del pueblo de Dios, el pueblo de Israel en ese momento. Más adelante tenemos a un Saúl que peleaba las batallas y libraba grandes batallas a favor del pueblo de Israel y las ganaba. Después viene David. Saúl mató a 1000, dice la Biblia, y David a sus 10,000. Todavía, si Saúl fue un hombre de batalla, David todavía fue un hombre de más batalla, fue un hombre de guerra. Y David, para poder enfrentarse por el pueblo de Israel en las batallas, su primera batalla fue contra un gigante llamado Goliat. Entonces vemos una historia de batallas, una historia en donde venía gente que no tenía a veces mucha fuerza, que no tenían, la gente no esperaba mucho de ellos, pero ellos ganaban las batallas a favor del pueblo de Dios y el pueblo de Dios era liberado. Entonces les hablan de un Mesías, ellos esperan a alguien igual, a alguien que venga a liberarlos con espada, a alguien que venga a vencer incluso al pueblo romano por la fuerza. 765 años antes de que Jesucristo naciera, ya se hablaba de un Mesías. Vea la exactitud de las profecías. Si usted lee en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El verdadero significado de la venida de este Mesías es que a partir de ese momento Dios estaría con nosotros. Vamos a la siguiente cita. Isaías 53:3. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. ¡Cuánta exactitud de las profecías! Una siguiente profecía. Isaías 53:7. Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como una oveja muda ante
el que la esquila, él no abría su boca. ¿Cuánta profecía hablaba de Jesús? Y la entrada de Jesús a Jerusalén también fue profetizada, que él entraría sobre un pollino. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. También venía profetizado. Entonces, después de conocer el contexto histórico, entendemos un poquito más por qué el enojo de la gente contra Jesús. Por qué después de una semana en donde lo reciben con alabanza, es crucificado, es asesinado. Las expectativas de las personas eran diferentes a los planes que Jesús tenía para ellos. ¿A quién crucificaron? Crucificaron a aquel que caminaba sobre las aguas. Crucificaron al que le daba vista a los ciegos. Crucificaron al que sanó tantos leprosos. Crucificaron a aquel que hizo la pesca milagrosa. ¿Y sabe por qué fue? Porque no lo entendieron. Las expectativas eran equivocadas. Y eso es lo que sucede. Cuando tú tienes expectativas sobre una persona y te das cuenta que tus expectativas son falsas, la culpa es tuya porque no te diste la oportunidad de conocerla antes, de fincar expectativas sobre esta persona. Y así como fue en ese tiempo, sigue siendo el día de hoy. Porque la gente sigue poniendo expectativas sobre Dios muy diferentes a las que Él revela en su palabra. La palabra de Dios no nos dice en ningún lugar que tú no vas a tener ningún problema. Incluso dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, y aquí viene la clave, precisamente porque no lo conoció a Él. Es decir, la gente tuvo expectativas, pero no se dio la oportunidad de conocerlo. ¿Sabe algo? Yo creo que ese es el problema hasta el día de hoy. Porque la gente dice, si Dios existe, ¿por qué hay tanta pobreza? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre? Y si es así, ¿por qué hay tanta enfermedad? Dios nos mandó a Jesucristo para que supiéramos que Él estaba con nosotros. Acabamos de leer que cuando llegó el ángel a hablar con María, le dijo que su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros a pesar de nuestras expectativas. Porque nuestras expectativas pueden ser, si Dios existe, entonces yo me voy a acostar a descansar y no voy a tener ningún problema. No, la palabra de Dios nos enseña. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mire, Jesucristo ha vencido al mundo. Y ahora es nuestra labor vencer. Tomar esa herencia tan preciosa que Dios nos ha dado para que tú puedas salir adelante. Todos tenemos muchas situaciones por las cuales no podemos hacer las cosas, pero Dios nos ha enseñado que con Él podemos hacerlo todo. Su palabra dice que en Él somos más que victoriosos, que Él está a nuestro lado, que Él nos bendice. Ahora nos toca a nosotros salir y tomar esas promesas hermosas que Dios nos ha dado. Dios existe y está contigo. Dios existe y está conmigo. Dios existe y está con nosotros. Y Él lo que quiere es que tú logres más allá de donde tus conceptos te dejan llegar. Más allá de tus expectativas. Más allá de donde tú estás soñando. Pero hemos encasillado a Dios en que simplemente Dios es para la gente aburrida. Dios no es para la gente aburrida. Dios es para gente con valor. Porque hay que tener suficiente valor para entender, declarar y confesar que Dios existe. No toda la gente lo quiere aceptar, pero todos podemos respirar el aire que Él creó. Todos podemos seguir viviendo bajo el ecosistema que Él nos ha creado. Y apenas algo se sale un poco de control. Y todo queda completamente deshecho. Veamos lo que estamos atravesando hoy en día. Ni siquiera muchas personas podemos salir de casa. Tenemos que estar en espera y tenemos que esperar a que pasen todas estas fases de enfermedad. Porque algo pequeño se movió. Porque todo está perfectamente hecho por mi Señor. Y apenas algo se mueve y el hombre estamos corriendo para todos lados y ya no sabemos qué hacer. Porque hemos perdido esa fe y esa confianza en que Dios existe. Dios es para gente que en verdad desea creerle. Dios es para gente que en verdad está dispuesta a tener. Muchas veces vas a recibir una voz
de tu alrededor, una voz de la gente que te rodea, que te va a decir que tú no puedes. Pero la palabra de Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La solución es Cristo Jesús que está contigo. La solución es que Él te está diciendo que puedes ir hoy a Él. Su palabra dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Te está diciendo, confía, yo he vencido al mundo. Y esa es la palabra que te traigo hoy. Dios está contigo más allá de tus expectativas. Así que si tienes ya de Dios o crees tener expectativas, yo te invito a que tomes todas esas expectativas y las quites en este momento. Y sepas que Él quiere mostrarte algo que tú no has estado listo para escuchar. Número 1, que Él te ama. Número 2, que Él tiene un cambio grande para ti. Que esto no se le escapó de sus manos. Que Él está contigo a pesar de lo que está sucediendo. Y que si tú tienes problemas en este momento económicos, problemas de trabajo, problemas de salud, problemas de enfermedad, Él está contigo. Y Él tiene un plan. Su palabra dice que a los que Él ama, todas las cosas les ayudan a bien. Así que hoy yo te invito a que nos pongamos en las manos de nuestro Señor. Y si tú tienes Biblia en tu casa, por último te quiero decir que hay una cita que dice en Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Esto no es algo que vas a poder creer en tu mente. Leímos hace un momento que la gente no lo conoció, por eso lo crucificaron. Hasta hoy la gente sigue sin conocerlo. Sigue viviendo únicamente de sus expectativas. Y como no lo conocen, lo siguen crucificando. Siguen diciendo, ¿cómo tú puedes creer en Dios? Solamente los viejitos creen en Dios. Solamente los ignorantes creen en Dios. La gente que no está lista para creer en Dios es gente que no se ha dado cuenta el balance perfecto de lo que Él creó. La tierra está al sol a una distancia perfecta para que nosotros podamos vivir. Si estuviera un poco más cerca o más lejos, estaríamos o fritos o estaríamos muertos, congelados. A Dios nada se le escapa. Que Dios tiene un orden perfecto. Basta únicamente con abrir nuestros ojos cada mañana para darnos cuenta que este orden tan exacto no se pudo haber creado solo. Así que es importante creer con tu corazón. Y vamos a hacer una realidad esto que acabo de leer. Y le voy a pedir que repita conmigo. Este día, yo confieso a Jesús como mi único Señor y Salvador. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Y te pido, Señor bendito, que cambies mis expectativas. Que me enseñes a conocerte. Yo quiero que tu poder se derrame sobre mi familia y sobre mi vida. Yo quiero conocerte como ese amigo que tú te has revelado en la palabra. Yo quiero conocerte como lo que tú quieres que te conozca. Y quiero conocer ese plan precioso que tienes para mí. No los planes que yo tengo para mí. No las expectativas que yo tengo para mí. Así que en este día yo te entrego mis sueños, te entrego mi corazón. Y en este momento, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, yo pido a mi Señor que su paz se derrame sobre tu familia. Esa paz que están necesitando se derrame sobre sus vidas. Todo está bien, todo está en orden. Aún en este problema, Dios está con nosotros. No olvidemos, Emmanuel, Dios es con nosotros. No importando nuestras expectativas, Él está con nosotros. Así que ahí en tu casa, yo te quiero invitar a hacer un ejercicio. Pon tus manos sobre tus hijos, pon tus manos sobre tu esposa, abrázalos y diles, Emmanuel, Dios está con nosotros. Empieza a declarar bendiciones sobre de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, Dios está con ustedes. Y declaro que mi Señor bendito derrama bendición e inteligencia sobre mis hijos. Derrama bendición sobre mi esposa. Derrama bendición en mi familia. Derrama bendición en mis manos para que mi economía no se frene. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú nos das el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar tu pacto con nosotros y a través de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te enviamos un fuerte abrazo y esperamos pronto dártelo en persona. Que el amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes.
con cada hogar que se encuentra ahí en sus casas y con todo el pueblo de Dios esparcido sobre la paz de la ahora y siempre jamás. Amén. Dios le bendice.